Cuando tenía 12 años, mi mamá acababa de empezar a confiar en mí lo suficiente como para dejarme solo en casa. Así que, esto tuvo que ser cuando tenía 12. Vivimos en un pueblo pequeño, pacífico y generalmente seguro. Calles tranquilas, jardines amplios, vecinos amigables y un encantador pueblito con un montón de tiendas y restaurantes. Realmente no es un lugar donde necesites mirar por encima del hombro por la noche si estás caminando solo o algo así. Simplemente se siente seguro, lo cual es parte de la razón por la que mis padres me confiaron estar solo en casa a una edad tan temprana. Todavía vivo con mis padres hoy en la misma casa. La noche en cuestión era un fin de semana. Mis padres me dejaron solo en casa por la noche. Cuando éramos muy pequeños, mis abuelos nos cuidaban a mi hermana mayor y a mí. Pero como mi hermana no estaba en casa por alguna razón, y como yo era lo suficientemente mayor para quedarme solo a esa edad, mis padres decidieron confiar en mí. Mis padres nos tuvieron jóvenes, así que siempre han sido un poco más activos en el sentido de que a menudo viajan o salen los fines de semana con sus amigos. Me dejaron algo de dinero para pizza para la cena. Era la noche ideal para un niño de 12 o 13 años. Casa para mí solo, videojuegos toda la noche y pizza para cenar. Solía estar obsesionado con los videojuegos de James Bond cuando era niño, así que estaba jugando un juego llamado Nightfire por como mi tercera vez en mi PS2. Después de terminar el juego de nuevo, decidí ordenar la pizza. Había un lugar de pizzas justo al lado de nuestra casa llamado Gianni's. Ha estado cerrado por años ahora, pero era uno de los favoritos de mi familia. Ordené una pizza regular. A los 12 años podía comer fácilmente 3 porciones yo solo. Mi mamá me dijo que envolviera las porciones sobrantes en papel aluminio y las pusiera en el refrigerador. Cambié de disco por otro videojuego mientras esperaba la pizza. Y cuando finalmente sonó el timbre, bajé corriendo las escaleras con el billete de $20 que mis padres me dejaron. Mi mamá me dijo que diera $4 de propina. El lugar de pizzas estaba como a 3 cuadras. Así que, honestamente, no era una mala propina, especialmente para la época. El repartidor era un tipo que parecía tener unos 30 años, aunque se veía un poco rudo, como con una barba larga y sucia. También usaba gafas y llevaba un gorro de camionero negro. Le di el 20 y pedí el cambio específico. Mientras me entregaba la caja y contaba el cambio, miró hacia mí y luego miró detrás de mí hacia la casa y dijo: ¿Estás solo aquí? Sabía que era una pregunta extraña y escalofriante, y mis padres me habían enseñado bien sobre ser cauteloso con extraños. Dije que mis padres estaban en camino a casa. Una respuesta estúpida en retrospectiva. Podría haber dicho simplemente no, pero sabía que preguntaba porque primero, no había autos en la entrada y el hecho de que un niño estuviera recibiendo la pizza en la puerta en lugar de un adulto. Después de entregarme el cambio, cerré la puerta. Comí en la cocina, probablemente 3 porciones, y luego envolví el resto y lo puse en el refrigerador. Volví arriba y jugué mi otro juego de James Bond en PS2, Agent Under Fire. Me gustaba menos que Nightfire, pero aún era bueno. Pasaron horas mientras jugaba. Probablemente eran las 11:00 cuando sonó el timbre. Naturalmente, pensando que eran mis padres, bajé corriendo a la puerta. Dije a través de la puerta: «Mamá, papá». Pero una voz desconocida del otro lado dijo: «Oye, necesito ayuda». Dijeron que necesitaban usar un teléfono. Dije: «¿Quién es?», y repitió que solo necesitaba usar un teléfono. No quería asomarme por la ventana porque, honestamente, estaba asustado. Decidí subir y ignorarlo.
Sabía por sentido común que abrir esa puerta sería una idea horrible. Estaba subiendo las escaleras que están justo frente a la puerta principal, cuando el hombre afuera golpeó la puerta y lo oí decir: «Espera, por favor, necesito ayuda». Lo que eso significaba era que me había visto. Estaba mirando a través del vidrio en la parte superior de la puerta. Me di vuelta y aunque estaba oscuro en el porche delantero, aún podía ver el contorno de la cabeza del hombre. Aunque no podía ver sus ojos, era obvio que me estaba mirando de vuelta. Corrí arriba y corrí a la habitación de mis padres. El único teléfono fijo que estaba arriba era en la habitación de mis padres. Así que fui al teléfono inmediatamente y llamé al número de celular de mi mamá. No memorizaba el número de mi papá a esa edad. Mi mamá contestó el teléfono, probablemente bajo la influencia de unas copas de vino, y luego le dije que había alguien en la puerta pidiendo entrar. Este comentario probablemente la sobrió instantáneamente, ya que recuerdo que su tono cambió dramáticamente y sonaba mucho más fuerte y preocupada. Me hizo unas preguntas. Primero, si había respondido al hombre o le había hecho saber que estaba en casa, y le dije la verdad y dije que sí. Le pregunté quién era. La preocupación de mi mamá creció más y más. Me preguntó si por alguna razón alguien sabía que estaba solo, e inmediatamente pensé en el tipo de la pizza. Le dije que el repartidor de pizza preguntó si estaba solo, y alrededor de ese momento el timbre sonó 2 veces más. Le dije a mi mamá en pánico que el tipo no se iba. Mi mamá me dijo que me quedara en su habitación y mantuviera la puerta del dormitorio cerrada con llave. Dijo que estaban llamando a la policía. Mi mamá me mantuvo en la línea con ella en su teléfono, mientras llamaban a la policía usando el teléfono de mi papá. Tuvieron que salir del restaurante en el que estaban para poder comunicarse mejor afuera. Era una noche de verano. Las ventanas estaban todas entreabiertas para dejar entrar algo de aire a la casa, y a través de la ventana de mis padres oí la puerta de un lado de la casa que lleva al patio trasero abriéndose. Se abrió de una manera muy discreta, con un sonido suave. Se lo dije a mi mamá y ella seguía diciéndome que solo me quedara quieto, me quedara en su habitación y mantuviera las luces apagadas. Dije en voz baja al teléfono: ¿y si intenta entrar por la ventana del den? Mi mamá me decía que dejara de hablar y esperara a la policía. Ella seguía hablando al teléfono, dándome actualizaciones de la policía y su hora estimada de llegada, recordándome también que no hablara. Estaba empezando a calmarme un poco cuando oí el inconfundible sonido de pasos abajo, pasos de alguien dentro de la casa caminando por ahí. Lo susurré en pánico a mi mamá y la oí gritar algo al otro teléfono a la policía. Probablemente algo como: «El hombre está dentro de la casa. Apúrense». Mi mamá me dijo que me escondiera bajo la cama y esperara allí. Para mí, yo de 12 años, fue el momento más horrible e irreal de mi vida. Lo único que me mantenía sintiéndome relativamente protegido era el pequeño cerrojo en la puerta del dormitorio de mis padres. Oí pasos subiendo las escaleras. Las escaleras están junto al dormitorio de mi hermana y mío, al final del pasillo. El dormitorio de mis padres está más allá. Los pasos se desvanecieron por unos momentos. Asumo que el intruso entró en nuestros dormitorios, buscando. Mi mamá me dijo que la policía forzaría la entrada y que no me moviera hasta que estuvieran adentro. Oí los pasos en el pasillo, viniendo hacia aquí, hasta que llegaron a la puerta del dormitorio y luego intentaron bajar la manija solo para encontrarla cerrada.
Lo intentaron unas veces como si eso de alguna manera mágicamente abriera la puerta. Luego hubo un golpeteo ligero en la puerta, pero la persona del otro lado no dijo una palabra. Intentaron la manija una vez más antes de que oí los pasos caminar de vuelta por el pasillo, luego bajar las escaleras y se desvanecieron más adentro de la casa. Hice lo mejor para no estallar en llanto todo el tiempo. Ni siquiera susurré nada al teléfono porque estaba demasiado asustado para hacer el menor sonido. Mi mamá finalmente me dijo que la policía estaba allí, pero que aún me quedara quieto. Esperaba oír que derribaran la puerta, pero en cambio, de repente oí múltiples pasos pesados y un hombre gritando mi nombre, identificándose como oficial de policía. Los oí subiendo las escaleras y mi mamá me dio permiso para responderles y abrir la puerta. Había 2 oficiales arriba cuando abrí la puerta y luego 2 más abajo. No tuvieron que derribar la puerta principal porque la puerta trasera estaba completamente entreabierta. La ventana corrediza trasera también estaba completamente abierta, lo cual era el punto de entrada obvio. Tuve que hablar con la policía y contarles todo lo que pasó, incluyendo mi sospecha del tipo de la pizza con mis padres escuchando por teléfono. Estaban en camino a casa y para cuando llegaron, solo quedaban 2 oficiales de policía en la casa, con el informe policial incluyendo una nota sobre el tipo de la pizza. Dijeron que harían su investigación. Mis padres me llevaron a Gianni's Pizzeria la noche siguiente y me pidieron que señalara al tipo si lo veía. Cuando no lo vi, preguntaron al gerente qué empleado coincidía con la descripción del repartidor que describí. Dijo que sería Phil, quien estaba actualmente haciendo una entrega. Después de explicar todo el escenario, dijo que no había forma de que fuera Phil y nos pidió que nos fuéramos del lugar. En resumen, mis padres armaron un gran escándalo en la pizzería y dijeron que nunca más les darían su negocio. Fuimos al auto y esperamos en el estacionamiento. Esperamos casi 1 hora y cuando nunca apareció, nos fuimos. Mis padres pensaron que era porque el gerente llamó o le envió un mensaje al empleado, lo que hizo que no regresara. Pero, ¿quién sabe? Mis padres contactaron a unos abogados que finalmente no tomaron el caso por falta de evidencia sólida, diciendo que sería una pérdida de tiempo, básicamente. Al final, nunca volvimos a esa pizzería, y pasó un buen tiempo después de eso, antes de que mis padres se sintieran seguros, dejándome solo en casa de nuevo, simplemente por este incidente. Al final, creo que fue el tipo de la pizza, o al menos alguien asociado con él, porque ¿quién más habría sabido que estaba solo en casa esa noche? Cuando era adolescente, mis padres y yo nos mudamos de California a un área apartada en el norte de Idaho. Mis padres acababan de jubilarse y construyeron la casa de sus sueños en lo profundo del campo. No teníamos vecinos a la vista, solo bosque. Bosque interminable y denso que colindaba directamente con tierras de parques nacionales y terrenos de tala de molinos de papel. La casa era masiva, 2 pisos, un gimnasio, un bar completo y sala de billar, y una configuración legítima de cine en el sótano. Se sentía como el tipo de casa que la gente sueña, remota, tranquila, perfecta. O eso parecía. Estaba saliendo con mi novia de la secundaria en ese momento. Una noche, mientras mis padres estaban en una cita en el centro, la invité a pasar el rato y ver una película. Estábamos completamente solos. Abrí una cerveza. Era menor de edad, pero pensé que a nadie le importaría, y bajamos a la sala de cine para ver Gladiator. Todo empezó normal.
Pero en algún punto a la mitad de la película, quizás cerca de la medianoche, algo cambió en mí. De la nada me invadió esta sensación de lucha o huida. Era como si mi cuerpo sintiera algo que mi cerebro no podía ver. Mi corazón latía fuerte y seguía mirando las ventanas descubiertas detrás de nosotros que daban al bosque completamente negro. No quería asustar a mi novia, así que lo guardé para mí. De hecho, las cosas se calentaron un poco entre nosotros durante la película, pero todo el tiempo no podía sacudirme la sensación de que nos estaban observando. No sabía desde dónde, pero lo sabía. Después de que terminó la película, la acompañé arriba y afuera a su auto. La casa estaba muerta de silencio de nuevo. Se fue y me di vuelta para volver adentro cuando recordé que había dejado las luces del bar, la sala de billar y la sala de cine encendidas. Así que volví abajo. Apagué las luces de la sala de cine primero, luego me detuve. Mis ojos se dirigieron a la gran ventana que daba al patio trasero y fue cuando lo vi. El hombre parecía sin hogar. Cabello salvaje, ropa sucia, pero lo que me congeló en el lugar fue su expresión. Tenía la sonrisa más grande y escalofriante que he visto, con ojos abiertos y mirando que parecían absolutamente dementes, y en su mano había un cuchillo. Lo estaba golpeando suavemente en el vidrio una y otra vez. Al principio pensé que estaba alucinando. Retrocedí lentamente y fui a la sala del bar para apagar el resto de las luces. Esa habitación tiene una puerta corrediza de vidrio que también da al bosque. Apagué el interruptor y vi con horror cómo el hombre caminaba calmadamente de la ventana a la puerta, aún sonriendo, aún mirando. En ese punto, estábamos a menos de un pie de distancia, solo el vidrio entre nosotros. No intentó entrar. No se movió en absoluto. Solo me observó. Subí sin decir una palabra. Justo entonces mis padres entraban por la puerta. Les dije, creo que necesito ir a un pabellón psiquiátrico o algo. Juro que acabo de ver a un tipo con un cuchillo observándome afuera. Mi mamá palideció. Los ojos de mi papá se entrecerraron. Y sin una palabra fue al armario de armas, tomó su rifle y salió furioso a revisar la propiedad. Le pregunté a mi mamá qué pasaba y dijo, «Ha habido unos robos en el área, un tipo vagando por los bosques tratando de entrar a las casas. La descripción que diste coincide exactamente. Llamaron a la policía, pero no encontraron nada. No hay signos de entrada, no hay huellas, solo bosques negros y fríos. Eso debería haber sido el final, pero no lo fue. Esa noche, mientras intentaba dormir, podía oír un sonido de golpeteo ligero debajo de mí. Mi dormitorio estaba en el segundo piso, directamente encima de la sala de cine. Sonaba como metal, golpeando suavemente el vidrio. Intenté convencerme de que no era nada. El golpeteo duró horas. Esto pasó noche tras noche durante semanas. A veces paraba. A veces me despertaba a las 3:00 am y lo oía faintly de nuevo. Incluso pensé que oí pasos en el techo una noche. Revisé las ventanas, pero nunca vi a nadie. Aún así no podía sacudirme la sensación de que me estaban acechando, observando. Luego llegó el invierno. Mis padres tuvieron que salir de la ciudad por unos días, pero aún estaban nerviosos por lo que había pasado. Antes de irse me dieron una escopeta por si acaso. También teníamos un gran Rottweiler, el perro más dulce que conocerías y totalmente silencioso, a menos que algo estuviera realmente allí. Una noche, mientras estaba solo en casa, oí pasos crujientes lentos en la nieve afuera, pesados y deliberados. El perro se levantó, orejas erguidas, y comenzó a gruñir bajo y profundo hacia la puerta principal, luego ladrando, feroz,
fuerte y sin parar. Solo hacía eso cuando veía algo real. Me quedé en silencio. No quería que quien estuviera afuera supiera que estaba en casa. No me moví. Luego vino el golpe. Lento, hueco y provocador. No respondí. Dormí con la escopeta a mi lado esa noche. Puerta cerrada con llave, persianas bajadas, perro a mis pies. A la mañana siguiente salí y vi algo que me hizo caer el estómago. Huellas. Huellas humanas frescas rodeando toda la casa. Se detenían en cada ventana, como si alguien estuviera tratando de mirar adentro, buscándome. Seguí las huellas alrededor de la propiedad y eventualmente llevaron al bosque. Las seguí quizás media milla antes de que empezaran a zigzaguear, desviarse, dar vueltas como si quien las hizo estuviera tratando de despistarme. Me di vuelta. Algo me dijo que era una mala idea seguir. Esa noche, el golpeteo volvió, más fuerte esta vez. Sabía que era él. Abrí mi puerta, tomé mi escopeta y salí al balcón del segundo piso. Encendí las luces antiniebla que iluminaban el patio trasero. Allí estaba, el mismo hombre, la misma sonrisa y los mismos ojos muertos. Estaba sosteniendo el cuchillo de nuevo, mirándome directamente como si pudiera ver a través de mí. Levanté la escopeta y grité: «Si no te vas, te dispararé directamente». No se movió ni se inmutó, solo miró, sin parpadear, sonriendo. Disparé un tiro de advertencia al aire y finalmente obtuve una reacción. Se tambaleó un poco, luego retrocedió lentamente hacia el bosque, aún enfrentándome. Fue cuando decidí soltar al perro. Bajé corriendo, abrí la puerta corrediza y lo dejé suelto. Salió disparado al bosque como un misil negro, ladrando y gruñendo. Nunca lo había visto tan agresivo. Tenía un collar de choque, así que no podía ir lejos. Pero me gusta pensar que ahuyentó a ese tipo para siempre porque, después de esa noche, nunca lo vi de nuevo. Esto pasó en marzo de 2022 durante las vacaciones de primavera. Estaba en mi segundo año de universidad. Mis amigos y yo, 6 en total, decidimos rentar una cabaña en Carolina del Sur por unos días solo para alejarnos de todo. Sin escuela, sin estrés, sin teléfonos. Se suponía que sería uno de esos viajes tranquilos donde bebes demasiado, pones música demasiado alta y quizás haces algunos recuerdos de los que te reirás después. Éramos 4 chicos, yo, Matt, Chris y Tyler, y 2 chicas, Jess y Sarah. Habíamos sido cercanos desde el primer año. La cabaña que elegimos era ridículamente barata para su tamaño. 2 pisos, un porche envolvente, 2 baños y listada como en terreno privado cerca de un lago. Estaba muy lejos. No hay pueblos por millas, rodeada de bosque. El tipo que la poseía tenía un acento grueso y parecía un poco extraño cuando hablamos por teléfono. Todo lo que dijo fue: «Solo no vayan muy profundo al bosque. Hay cosas viejas allí. Pozos, cercas rotas, serpientes. No quieren perderse». Nos reímos. Pensamos que solo estaba tratando de agregar un encanto sureño espeluznante al viaje. Pero cuando llegamos no fue gracioso. El viaje tomó una eternidad. El GPS falló 1 hora antes de llegar. La última parte del camino era solo tierra y grava, apenas lo suficientemente ancho para un auto. Los árboles se hicieron más densos cuanto más nos acercábamos. Cuando finalmente vimos la cabaña, todos nos quedamos callados. No se parecía a las fotos. Era más vieja y sucia. Las ventanas estaban polvorientas y algunas persianas colgaban de las bisagras. Había un olor tenue afuera, como basura vieja y madera húmeda. Lo ignoramos y bromeamos. Dijimos que solo agregaba carácter. Descargamos, reclamamos habitaciones y empezamos a beber a las 7:00 p.m. La primera noche fue divertida. Asamos afuera, pusimos música de un altavoz Bluetooth y jugamos cartas.
A las 11:00 hizo frío, así que nos movimos adentro. Fue cuando noté cuán oscuro era el bosque. No me refiero a oscuro de noche. Me refiero a oscuridad completa. Las luces del porche apenas iluminaban más de unos pies, y los árboles eran tan densos que se sentía como si presionaran desde todos lados. Sin insectos, sin viento, solo silencio pesado total. Terminamos durmiendo alrededor de las 2:00 am. Tenía una de las habitaciones en la planta baja justo al lado de la cocina, pequeña y solo una cama y una ventana hacia el bosque. Alrededor de las 4:15 me desperté, sin razón, solo despierto como si alguien me hubiera pinchado. Me quedé allí por un segundo, corazón latiendo rápido. Luego lo oí, tap, tap, tap. Pensé que era el calentador al principio, pero luego se repitió. Constante, no metálico, no mecánico. Sonaba como dedos. Miré a la ventana y había un hombre allí. Estaba presionado contra el vidrio, cara casi tocándolo, piel pálida, cabello salvaje, sin camisa, solo mirando adentro. Su boca colgaba ligeramente abierta como si respirara por ella. Sus ojos estaban abiertos. No parpadeaba. No se movía. Solo estaba allí y golpeaba suave y lento, como si estuviera tratando de provocarme. Sentí como si mi cuerpo se bloqueara. Luego el golpeteo se hizo un poco más rápido. Susurré por Matt, que estaba durmiendo en el sofá fuera de mi habitación. Dije su nombre de nuevo más fuerte. Se despertó atontado y preguntó qué quería y solo señalé. Miró, vio al hombre e inmediatamente saltó, derribando la mesa de café. Eso debe haber asustado al tipo porque para cuando Matt encendió la luz del porche y salió corriendo, se había ido. Todos nos levantamos. Las chicas estaban aterrorizadas. Tyler trató de convencer a todos de que era solo un local borracho bromeando con nosotros. Chris dijo que quizás era un cazador perdido, pero yo sabía que era ese tipo observándome. No estaba perdido. Bloqueamos las puertas, movimos el sofá frente a la gran ventana de la sala y nos turnamos para quedarnos despiertos por unas horas. Nada más pasó esa noche. A la mañana siguiente salimos. Había huellas humanas descalzas, rodeando toda la cabaña. Se detenían en cada ventana, cada una, incluso la pequeña arriba de la ducha del piso de arriba. Eso debería haber sido suficiente. Deberíamos habernos ido, pero no lo hicimos. Éramos tontos y tercos, y nos quedamos. La noche 2 empezó igual. Bebidas, música, fogata, pero la energía era diferente. Todos seguían mirando al bosque. Jess no bebió, y Chris mantuvo su cuchillo de caza en el cinturón. Cuando finalmente entramos, cerramos cada ventana con llave y verificamos 2 veces las puertas. Alrededor de las 3:30 am, Matt fue a la cocina por agua. Se detuvo en el pasillo y llamó mi nombre. Me levanté y lo vi allí señalando. Había alguien en la cocina. El hombre de antes, pero esta vez estaba adentro desnudo. Su espalda hacia nosotros, cubierto de rasguños largos y crudos. Estaba parado frente al refrigerador, mirándolo como si no supiera qué era. Hacía un movimiento lento de balanceo como si se mecía en sus pies. Matt no habló, solo retrocedió. Todos nos reunimos en silencio en la entrada del pasillo. Tenía un cuchillo de bolsillo. Sarah tenía el atizador de fuego. Chris tomó una de las patas de la silla que había roto antes, tratando de ser gracioso. Encendimos la luz. El hombre se había ido. La puerta trasera estaba completamente abierta, pero no estaba rota. No fue forzada. Solo estaba abierta. Nos fuimos 20 minutos después. Nadie discutió. Empacamos solo lo básico:
billeteras, llaves, teléfonos, y manejamos a través del bosque hasta tener suficiente señal para llamar al sheriff. Cuando nos reunimos con el deputy en un diner fuera de la carretera, no se veía sorprendido en absoluto. Preguntó si alguien estaba herido. Luego dijo, sí, hemos tenido problemas con gente ocupando ilegalmente en esos bosques. No siempre en su sano juicio. Intentamos explicar que no era solo un sin techo. Este hombre nos observó. Volvió 2 noches seguidas y tenía una llave o de alguna manera entró. El deputy solo asintió como si lo hubiera oído antes. Cuando mencionamos al dueño, su cara casi implicaba que conocía al tipo. El anuncio desapareció unos días después, completamente borrado de todos los sitios de renta. Nunca obtuvimos respuestas y nunca recibimos una llamada. Ni siquiera recuperamos nuestro depósito. Pero esa cara, la forma en que me miró a través de la ventana, todavía la veo a veces cuando me despierto por la noche. No hablamos mucho de ese viaje ya, pero hasta donde sé, ninguno de nosotros ha vuelto a Carolina del Sur desde entonces.